Argentina, Argentina. No vamos a hablar de fútbol, no. Tampoco vamos a hablar de las maravillas que se pueden disfrutar en la Argentina, tampoco otro día. Ni siquiera de lo que me puede apetecer ahora una empanada tucumana, no argentina. No vamos a hablar de nada de eso. Puede salir a lo largo de la conversa que voy a tener con este equipo maravilloso de la pizarra. Ahí están los estudios de Argentina, nuestro Leandro Álvarez, nuestra Flavia, nuestra Bahía, y tenemos repartidos por el mundo a nuestro Abraham Verduga, Gaby Montaño y Crismar Lujano, una en México, otro en España, pero en Guayaquil, y Gaby en Bolivia, ¿no? Así estamos. Todo para hincarle el diente a lo que viene pasando a la Argentina. El propósito es casi tan simple como complicado. ¿Qué está sucediendo a día de hoy política y electoralmente en la Argentina? Os reformulo la pregunta, ¿hacia dónde va la Argentina en clave política habiendo un horizonte electoral? Eh, Hay que recordar que las elecciones en la Argentina son en octubre del próximo año, no es en este año. Más allá del estrés electoral donde, que se vive sometido permanentemente en la Argentina, en casi todos los países, pero yo diría que con unos decibelios mayores en Argentina, con nombres, fórmulas, que yo creo que están aún todavía muy lejos de cerrarse, porque políticamente tienen que ocurrir cosas. Las elecciones, repito, son en octubre. Hay una particularidad argentina, que es que hay una suerte de gran encuesta oficial que son las primarias abiertas obligatorias, donde la gente tiene que votar al interior de cada bloque, salvo que la eliminen, que por ahora no están eliminadas, es no participar la ciudadanía, ver quién serían los candidatos o candidatas como fórmulas para las presidenciales al interior de cada bloque. Si va un bloque y tienen tres alternativas, tienen que elegir quién va en virtud de cómo se vote. ¿No? Es parecido a lo que ha ocurrido en Colombia, lo que pasa que en Colombia eran voluntarias y en la Argentina son obligatorias. Hay que recordar que las elecciones últimas fueron en el año 2019, las presidenciales, pero en la Argentina también hay otra particularidad, es que hay unas legislativas que renueva parte de la Cámara, del Congreso y del Senado a mitad de término. Algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos, bueno, en Argentina en el año 2021, no hace tanto, el año pasado, hubo elecciones legislativas donde cambiaba parte de la Cámara de Diputados y parte de los senadores, y el oficialismo, que está en un frente que se llama el Frente de Todos, donde está el kirchnerismo, está parte del peronismo, está el masismo, si le quieren llamar así, ¿no? Y hay otras combinaciones, u otros partidos menores. Ese frente ganó las presidenciales en el 19 y fue derrotado en las legislativas de medio término. Me ayudan ahí Bahía, Flavia o Lean, quien quiera lanzarse al ruedo, pero que se lance alguien. ¿Cómo quedó las elecciones del 19 a nivel presidencial en la Argentina? ¿Cómo quedó ¿no? la candidatura de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner versus la de Macri, que iban con frentes diferenciados? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, Alfredo, efectivamente, Alberto Fernández quedó con un 47,9%, un total de 11.947.790 votos, frente a Mauricio Macri, que sacó un 40,58%, 10.121.605 votos. Y ustedes dirán, ¿por qué si no ganó con un diferencial del 10% fue presidente proclamado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta? Porque en la Argentina, a partir de 45%, que me corrijan ahí mis argentinos, por encima del 45% ya no se exige la diferencia de 10 puntos, a diferencia de Colombia, que se exige una diferencia de más de 10 puntos, ¿no? O llegar a estar por encima del 50%. ¿No? Que pasa en muchos otros países, como el caso colombiano. Bueno, esas fueron las elecciones que le dio una victoria. Macri, el macrismo, de alguna manera derrotado políticamente en el peor momento, sacó un número de votos de fieles, ¿no? Importantes, el 40% aprox, por seguir redondeando. Luego se dieron las elecciones legislativas y ahí muchos y muchas creyeron que terminaba el mundo.
electoralmente hablando. No termina nunca el mundo después de una elección, aunque la gente lo crea. ¿Cómo fueron los resultados? Porfa, a ver, no sé si ahora lean, ayúdame, porfa. ¿Cómo fueron los resultados de la legislativa de medio término 2021? Que son un termómetro, pero no es un termómetro, cuidado, presidencial, son legislativas. Son legislativas, no son, porque además la abstención creo que fue diferencial, creció bastante, a pesar de ser obligatoria. O sea, hay matices que una legislativa no es lo mismo que una presidencial. ¿Cuáles serían los resultados del año 2021, Lean? Así es, Alfredo, en el año 2021 se renovaron lugares en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y en el total de Argentina, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, Juntos sacó un 41,89% de los votos, el Frente de Todos sacó un 33,03% de los votos, los partidos provinciales un 6,69% y otros partidos, donde entran, por ejemplo, la extrema derecha, Milei, y la izquierda un 6,56% de los votos. Hubo un total de votos de 24.397.237, una participación mucho menor a lo que suelen ser las elecciones nacionales, y por ejemplo, Juntos logró un 54,04% en Córdoba, que se convirtió en uno de los grandes bastiones, junto a la ciudad de Buenos Aires, que sacó un 47,01%, y sorprendió el resultado en la provincia de Buenos Aires, un bastión históricamente del peronismo, donde se impuso por un 31,81% de los votos la coalición opositora. Fíjense que con esos datos lo que percibimos, haciendo perspectiva de las cosas, yo soy un obsesivo de ese término, siempre dije que deberíamos de inventar un verbo que se llame perspectivear, no sé por qué no existe. Perspectivear, yo perspectiveo, tú perspectiveas, perspectiveamos, perspectivean, es fundamental, ¿no? Porque cuando ponen las cosas en perspectiva las se entienden un poquito mejor. El macrismo sacó prácticamente lo mismo, 40-41, prácticamente lo mismo. Donde hubo una caída abrupta fue en el bloque progresista, en el Frente de Todos, que se explica por muchas razones, entre ellas por el aumento de la gente que no fue a votar. Es decir, no es que hubo un trasvase de voto del progresismo al macrismo, sino fundamentalmente lo que fue del progresismo a no voy a votar. También es cierto, y fue algo muy puntual, que en las elecciones legislativas de medio término del año 2021 se dio un fenómeno muy interesante, y es que por primera vez los dos grandes partidos ya no concentraron tanto como las anteriores elecciones en las últimas décadas. Eso es un fenómeno interesante, y lo venimos hablando en la pizarra, que es una suerte de fragmentación progresiva de los partidos, de la oferta electoral. Yo incluso a veces le he llamado en broma y en serio, porque así lo leí en algún teórico alemán, la democracia Spotify. ¿No? Es una suerte de gran menú que te ofrecen, ¿no? Tiene cada día más ofertas ese menú. Es como cuando uno quiere buscar música que ya se marea porque hay un menú de no sé cuántas canciones. Bueno, el algoritmo. Sí, y hay mucha alternativa, ¿no? Bueno, en política está pasando esto en Europa, pero está pasando también en América Latina. En el Ecuador hubo las últimas elecciones presidenciales 5 candidatos que medianamente estuvieron ahí. Fíjate que Lasso llega a ser presidente siendo la quinta fuerza en la Asamblea. Está ocurriendo. En Bolivia, en la elección del 2019, había 4 candidatos en ciernes importantes, que no era como en otras, que habían solo el 1 y el 2 y el 3, ¿no? Fue Mesa, Ortiz y el coreano, lo voy a decir así, porque si digo el nombre voy a patinar. Bueno, en Argentina es interesante que en el 21 se dio este fenómeno donde, fijaros que el frente, si no recuerdo mal, el frente de los trabajadores, o sea, la izquierda más izquierdosa, más trosca en la Argentina, obtuvo un número de votos muy relevantes. Los partidos provinciales, como decías, Lean, también obtuvieron un rol muy importante, y la ultraderecha o lo que fuere, porque yo no tengo tan claro que a veces el votante es ultraderecha, pondría el primer matiz en el análisis. Yo creo que el votante de Milei es otra cosa. Hay una cuota ultraderechista y hay una cuota cansado de todo, y ese es muy efímero, va y viene. Ese es un votante que también le pasó a Podemos en España. Son gente cansada de todo, que de repente se suma a ese raíl, pero de repente se baja a ese raíl y se va a Vox, y de repente deja de ser de Vox. En España pasó con Ciudadanos, Podemos y Vox. Es un votante cansado de todo, hastiado, que no sabe para dónde vas. Xavier Hervas,
en el Ecuador, ¿no? Aparte del votante Yacu Pérez. Lo digo para perspectivear, repito, perspectivear en el tiempo y en el mundo, en lo que ocurre en la Argentina, aunque solo se crean que los fenómenos de la Argentina son de la Argentina. Y sí Alfredo, y no. Sí, dime. déjame agregarte también un ejemplo en comparación en términos de Argentina. Es un votante que, por ejemplo, en el año 2003, entre el 2013 y el 2007 se podía decantar por una opción como la de Luis Zamora, que venía con un discurso muy antipolítica, muy antisistema, pero del otro lado, desde la izquierda. Y sí, es que de hecho, como bien dice, yo creo que es un votante que está buscando ¿no? los ribetes de las viejas partidocracias, a ver por dónde sale algo, e insisto, es un votante no tan fiel, constante, va y viene. Hay que estar empezando a estudiar que en esta democracia Spotify uno cambia de canción más rápido de lo que uno imagina. Yo tenía un amigo que siempre iba en el coche, en el auto y me cansaba, no terminaba ninguna canción, ya me estaba queriendo poner la otra. Hijo, parate, déjame escucharla. Solo son 3 minutos, 4, no, tengo otra, tengo otra. Y bueno, pensemos un poco, insisto, que hay un fenómeno detrás de esto. Bueno, ahora para seguir entrando con esta perspectiva, con este contexto, fíjense que no estamos hablando de la rosca, no, nada de rosca todavía, ¿no? Nada, estamos intentando ponerle contexto y perspectiva al análisis. Ahora vendrá un poquito de rosca, un poquito, yo sé, sí, la gente quiere saber un poquito, porque también vamos a ir viendo el mapa político, me interesa ahora, que después vayamos caracterizando el mapa político, que luego veremos si van juntos o separados electoralmente. Quiero también un poco caracterizar el mapa político ya hacia adelante. Pero antes de eso hemos hecho una suerte de ronda de pregunta a gente del periodismo en la Argentina, muy relevante, cada quien en su medio, bastante, no son datos menores, ni mucho menos la gente que van a hablar acá, incluso de diferente arco ideológico, pero queremos escuchar su opinión para nosotros a partir de ahí que sirva como disparadero en el análisis. Vamos a pasar un primer bloque de audios de Martín Sivak, director del diario.ar, además amigo, escritor, muy bolivianólogo, pero esta vez hablando de la Argentina, un diario que se está leyendo mucho y es muy bueno. Está Nancy Pazos, yo diría que una de las periodistas que yo al menos le escucho con mucha atención en todo lo que dice, está actualmente haciendo el programa matinal en Metro, está Nicolás Wiñaski de Clarín, también en TN, y está Alejandro Berkovich, que además de salir en ámbito financiero, suele salir en C5N y también en Radio con Voz. Así que, a ver, dale play y escuchemos a los 4. Las condiciones están dadas para que esta crisis continúe. Ni en la conducción del gobierno, de un presidente frágil y errático, no aparecen claramente, no solamente el plan de gobierno, no solamente un plan económico, un programa de gobierno, y sumado a este estado de situación hay que agregar la fuerza y cómo empieza a pregnar las voces antisistemas que creen que los políticos son una casta privilegiada que no resuelven los problemas de la gente o de la sociedad. Alfredo, como para tirar mala onda, y hay muchísima gente, yo voy a tratar de hacerte una lectura lo más positiva posible de todo lo que está pasando hoy en la Argentina. A un costo altísimo, porque realmente la salida, estampida, huida o suicidio político de Guzmán, yéndose como se puede de esa manera tan tempestiva, terminó abriendo una puerta que se había cerrado hace rato y que me parece que es súper valorable que se haya vuelto a abrir, que es la puerta de diálogo entre Alberto y Cristina. Los argentinos en el 2019 votamos claramente una fórmula presidencial. En ese voto se votaron 2 personas, pero en mi opinión se votó más a una persona que a la otra, se votó más a Cristina que a Alberto, a pesar de que la fórmula estaba invertida. Con lo cual, que Alberto haya entrado en sus cabales y Cristina también, y hoy estén dialogando para ver cómo se sigue, me parece un montón. Es lo que más rescato en este momento de la Argentina, así que veremos qué otra luz alumbra, digamos, o sombras, porque siempre tenemos luces y sombras, en el destino de mi
patria. A ver, en un minuto, la crisis que hoy sufre la Argentina tiene varias variables en educación pública, en salud pública, nunca estuvieron peor, y no es solo responsabilidad de este gobierno. Hay una pobreza estructural muy, muy grande que este gobierno sí acentuó, y una gestión económica que lamentablemente solamente generó problemas y ninguna solución. La clase dirigente argentina en general, el oficialismo y la oposición también, están hablando solamente para ellos. Hay un candidato, Milei, de derecha, ultraderecha, que justamente habla de una casta política, y en eso, aunque yo no coincida con su ideología para nada, me parece que eligió bien la palabra. La política solamente habla para la política, no soluciona los problemas. Y la coalición de gobierno que llegó para gobernar ganando las elecciones demostró que no sabe gestionar en conjunto, y eso genera muchísimos problemas. El oficialismo que se fagocita a sí mismo es caníbal. La oposición está dentro del oficialismo, el oficialismo es oficialismo y oposición a la vez. Es muy extraño, y tiene que ver también con cómo se conforma el gobierno, con una vicepresidenta que tiene mucho más poder que el presidente, que se lo hace saber, que lo ha horadado su figura en público a la de varios ministros, y termina todo lamentablemente en una crisis económica por ahora inmanejable y una inflación galopante que hace que todos en Argentina seamos cada vez un poco más pobres. Ojalá esto se solucione, ¿no? Hasta ahora las recuperaciones después de las grandes crisis habían marcado alguna recuperación, y a la vez habían estabilizado siempre un escalón debajo la situación social. Esta vez, después de la pandemia y de la crisis de deuda de Macri, el gobierno del Frente de Todos no pudo ni siquiera mejorar un poquito los ingresos del grueso de la población, y especialmente los salarios, ni en el sector privado ni en el público, lo cual nuevamente llena de interrogantes el panorama del año que viene. La verdad que hay un sector, la ultraderecha fascista, que ha crecido y que ahora dejó de crecer por sus propios errores, por las barbaridades que dijeron sus referentes público a medida que empezaron a preguntarles, pero yo no descarto que hacia el año que viene se cataliza la crisis, puedan llegar a surgir cualquier tipo de sorpresa. Es un gobierno que no puede generar expectativa sobre su propia continuidad, porque la inflación está a punto de llegar al 100% y es muy difícil que la puedan bajar el año que viene. Y una oposición destructiva, irresponsable, que además arrastra detrás de sí el recuerdo de una gestión desastrosa y de mucho dolor, además, en el ajuste que intentó. Son 4 voces importantes: Martín Sivak, Nancy Pazos, Nicolás Wiñaski y Alejandro Berkovich. Insisto, 4 voces con 4 líneas editoriales diferenciadas, no solo de los medios donde están, sino de ellos mismos. Creo que hablan en calidad personal. Se lo agradecemos enormemente, ¿no?, de que hayan querido colaborar para construir esta suerte de abanico analítico, ¿no?, de lo que está pasando, y cada quien pone el acento en un punto de una manera u otra. Antes de meternos nosotros propiamente en seguir analizando, vamos a pasar otros 4 audios de 4 otras voces relevantes. Daniel Toñetti, un gran amigo de Somos Radio, de la radio de las madres. Roberto Navarro, el director del Destape. Gato Silvestre, Gustavo Silvestre, C5N y Radio 10, y Iván Jadrowski también de C5N y Radio 10. Yo diría que otros 4 puntos de vista que yo creo que merecen la pena para tener bien integral, ¿no?, la mirada analítica de lo que está pasando política y electoralmente en Argentina. ¿Verdad? Le play, Alan. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo veo el panorama político y electoral en Argentina? Bueno, lo político, lo primero que tengo para decir es que hay una crisis. La crisis hoy está en el Palacio, está en los zócalos y en los sets y en los canales de televisión, y todavía no se ha filtrado con toda su fuerza hacia la calle, hacia el espacio público. Se siente, sí, claramente en la góndola de los comercios, básicamente por la inflación y la pérdida de salario real.
Eso es lo que veo con claridad, más allá obviamente de las disputas públicas al interior del Frente de Todos. Con respecto a lo electoral, es muy, muy, muy prematuro imaginar qué puede pasar en términos electorales porque falta más de un año siquiera para las primarias y un año y casi 3 meses para las elecciones. Lo que sí está claro es que con estos resultados económicos y en particular de inflación, la perspectiva electoral del gobierno, del oficialismo, son más bien bajas. Si hubiera elecciones hoy, seguramente la derecha saldría triunfante. El peronismo está pasando un pésimo momento. Ya desde el principio heredó una deuda privada en default gigantesca, una deuda con el Fondo Monetario Internacional que era la más grande en el mundo en ese momento. La fórmula que se armó para la coalición era contra natura, digamos, es decir, la persona que tenía más votos fue como vice, y eso generó una serie de internas que comenzaron prácticamente desde el principio y que hoy se sostienen y son más fuertes aún que en un principio. Y después vino la pandemia y después vino la guerra. La situación por estos días económico y financiera es muy, muy mala. Ahora bien, las elecciones no son hoy. Las elecciones son dentro de un año y medio. La derecha está dividida en dos sectores que representan a distintos intereses, que vive una guerra cada día más intensa y que no se sabe cómo va a terminar esa batalla de la derecha. Quizá en una división podría ser. El Frente de Todos tiene tiempo para recuperarse, un año y medio es mucho, y además hay una posibilidad latente que está en el aire hoy en la política argentina, que es que las elecciones el año que viene podrían darse entre Macri y Cristina. Ahí habría un Macri al que le fue muy mal en el gobierno y una Cristina a la que hasta 2015, cuando ella era presidenta, le fue muy bien. El pulso emocional que está generando Cristina en las charlas que está dando se nota cada día más fuerte. Es decir, hoy las elecciones las ganaría la derecha. Dentro de un año y medio, no lo sabemos. La República Argentina vive en estos momentos un proceso de dispersión política inédita desde el retorno de la democracia en 1983, en una Argentina que siempre estuvo acostumbrada a dos grandes partidos políticos, la Unión Cívica Radical y el peronismo, y en base a eso se buscaba la alternancia política. Desde el 2015 a la fecha, y daría la impresión que va a continuar hacia el futuro, las coaliciones políticas con base en estos partidos, dispersos, disgregados, fragmentados, el peronismo y la Unión Cívica Radical, han sido los protagonistas de estas etapas. Pero este presente, frente a una derecha que en el mundo avanza con un relato muchas veces muy duro, mentiroso, fabuloso, que busca los extremos y que no tiene ningún límite para llegar al poder y apropiarse en base a programas neoliberales de rentas y ahora en este contexto de rentas inesperadas, hacen necesaria cada vez más la fortaleza de los sectores de centro izquierda para hacer un bloque de poder fuerte frente a la derecha y extrema derecha. Los últimos movimientos del gobierno lo que aparentemente representan es una última oportunidad, no sabemos a esta altura si tarde o no, de recomponer, aunque sea la funcionalidad del Frente de Todos. La conversación por teléfono, la reunión privada entre Alberto y Cristina, más la comida del miércoles entre los tres principales socios de la coalición y un discurso de la vicepresidenta que va en la dirección de desactivar los conflictos y no de agudizarlos, entiendo que van por esa línea, pero el desafío que tiene hoy la coalición tiene más que ver con que la necesidad que tiene la economía argentina es la de un shock político, no la de un shock económico, y de no ocurrir ese shock político, la situación extremadamente delicada que está atravesando la economía argentina puede acelerarse con un final abierto, y ese final abierto no es positivo, ni para el gobierno y por lo tanto tampoco para la sociedad.
Le damos las gracias a Daniel Tonietti, la radio de las madres, Somos Radio, a Roberto Navarro, El Destape, a Gustavo Silvestre, C5N, y a Iván Jadrowski, Radio 10, o ambos en Radio 10 y C5N. La verdad que le agradecemos muchísimo la predisposición siempre a poner punto de vista en este programa de radio. Fíjense que han salido un montón de trazos, ¿no? De trazos interesantes, ¿no? Y con algunos acuerdos, ¿no? Creo que hay una gran preocupación de lo poco que se habla en la clase política de los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que la clase política también es Milei. Otra cosa es que utilice un tono cero protocolario, pero tiene los mismos vicios. Cuando expone de economía parece un manual de economía neoclásica hablando de las cosas que no le ocupa a la gente. No escuché nunca a Milei hablar de la deuda de los hogares en la Argentina, por ejemplo. Digo que lo que hace Milei es interpelar a lo que él le llama casta política, pero abusando del mismo enfoque y paradigma al cual acusa, ¿no? No lo hablo porque esté o no en el Congreso, lo digo porque creo que se ocupa, es la gran diferencia probablemente de este Milei, por eso creo que tiene patas cortas, a otros procesos interpeladores que han hablado de lo que le ocupa a la gente. Y lo que le ocupa a la gente no es un manual de economía neoclásica de primero, sino es de las deudas de los hogares, todo ese tipo de cuestiones. Yo diría que en el plano cotidiano lo que sí es cierto es que hay una situación extremadamente compleja, económicamente compleja. Y hay un punto de arrastre que es la gestión de 4 años de Macri, una pandemia y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona lo que se pueda hacer. A mí, más allá de qué va a ocurrir al interior del Frente de Todos, si se juntan o no se juntan, si se hace la unidad o no se hace la unidad, me interesa mucho sobre qué tipo de unidad están hablando. Yo creo que ahí Cristina en el discurso del viernes, y viene haciéndolo permanentemente, yo creo que lo que está planteando es una discusión sobre el proyecto político, social, económico de la Argentina. Cuando ella habla de economía bimonetaria, está discutiendo sobre un tema que además lo dijo en la intervención de este viernes, incluso a nosotros no nos fue bien en cómo teníamos que soportar la economía bimonetaria. Lo dijo literalmente, esto no va a ser portada de algunos medios, pero lo dijo. Pues es un problema serio cuando el dólar es parte de la economía de un país donde tiene otra moneda. Nosotros hemos publicado en CELAC un artículo muy recomendable sobre 10 datos que explican por qué la economía argentina es bimonetaria. Pues porque la gente compra inmuebles en dólares, esto no ocurre en todos los países. Porque alquila autos y compra autos en dólares. Esto no ocurre en todos los países. Hay un montón de razones y las explicamos. Bueno, eso es un debate de fondo que implica debate en la inflación, en los precios y la cotidianidad de la gente. La gente la está pasando mal y hay que buscar qué respuestas, y ahí es difícil el debate. Yo creo que hay una dificultad de dar respuesta a los problemas de la gente y es difícil porque no hay varitas mágicas, y más con la vigilancia del Fondo Monetario. Luego en el plano institucional, lo decía Gustavo Silvestre, lo decían casi todas y todos. Me quedo con lo que decía Nancy Pazos, a veces las crisis, el problema de una crisis es cuando la crisis se perpetúa y no salen respuestas a las crisis. ¿Será que estamos en mientras tanto de buscar respuestas? No sé si se están encontrando, pero si se están buscando al interior del bloque oficialista es fantástico. Si se están buscando, hay tiempo para encontrarla. La gente no tiene paciencia, no debe tenerla. Pero yo creo que es interesante este tipo de debate. Me parece que hoy en día en la Argentina la cuestión es, ¿se quieren encontrar respuestas? ¿Se quieren encontrar respuestas a los problemas reales de la gente? Pero digo en serio, no caer en los lugares comunes de me preocupa la gente y todo eso. Gaby, ¿cómo ves lo que está pasando en la política argentina a día de hoy mirando hacia adelante? Bueno, Alfredo, compañeros, es muy complejo, pero veo algunas líneas comunes en todas las intervenciones que acabamos de escuchar, todas las lecturas que hacen, y es que evidentemente se focaliza mucho más el problema político en el Frente de Todos que en la oposición, ¿no? Y bueno, eso no es una casualidad, digo, o sea, si 8 personas te plantean con diferentes visiones, seguramente te plantean cosas muy similares, casi, si nos damos cuenta, solamente 2 de ellos hicieron referencia a las dificultades que puede tener la derecha en unas elecciones el próximo año, ¿no? Casi todos hacen referencia a las dificultades políticas del Frente de Todos. Pero cuando uno escucha digamos, las intervenciones que ha tenido Cristina Fernández,
¿Y por qué no la intervención que tuvo el presidente Alberto Fernández el día de hoy? Creo que también hay puntos en común. Es decir, el punto en común es que no se trata de en términos económicos, para resolverle los problemas a la gente, no solo que no hay una varita mágica, sino que el problema es mucho más complejo. Y ahí tocaron un tema, ¿no? O sea, ¿por qué los argentinos y argentinas ahorran debajo del colchón en dólares? ¿Por qué los argentinos y argentinas, cuando no se pone una tranca para que no salgan los dólares del país, salen y salen y salen, y como salen y salen, afectan la economía adentro al resto de los argentinos y argentinas que se quedan en el país? ¿Cómo se resuelve eso? Y ambos plantean que la salida es dialogada. Digo, o sea, si no se habla de estos temas, no se los va a poder resolver, ¿no? Y hay una frase con la que me quedo del discurso de Cristina de ayer. No es un problema de personas, es un problema de discutir estos temas en la política con una capacidad de que la política tenga un nivel relativamente alto para poder llegar a un debate político real, ¿no? O sea, Cristina y Alberto ambos están demandando que se discuta, pero en unos niveles en los que salgamos de apuntarle con el dedo a quién o a cuál, el nombre de cuál, me gusta la cara de quién, no sé qué, sino pasemos a discutir de otra manera, ¿no? Y además, Gaby, añadiendo a lo que planteas, tampoco con el miedo a no estar de acuerdo en las cosas. O sea, es que no siempre se va a estar de acuerdo en las cosas. Y si al final los matices implican discusiones a veces más complejas, porque cómo se explica la inflación es un debate. De hecho, la nueva ministra de Economía, Silvia Batakis, dijo algo para mí muy interesante, que nosotros además hemos comentado acá, afortunadamente hace 2 o 3 semanas. Se puede hablar de multicausalidad y eso es fácil acordar. Lo importante es decir luego, vamos ahora al siguiente paso. Subimos un escalón. ¿Qué es multicausalidad? O sea, porque podemos decir, es que depende de muchas causas. Ok, está bien, firmamos. Siguiente paso, ¿cuáles son las causas? Siguiente paso, ¿qué intensidad tienen las causas? O sea, y el debate es esto, más allá de persona, hay que tener diálogo, pero también con el no miedo a discutir. Y decía casi todo el mundo, es cierto que hay una crisis, entendiéndose la crisis como que es un frente, y asumir que es un frente es asumir posiciones distintas. Que luego tácticamente te juntes para ganar una elección ante el neoliberalismo, eso no puede darle la espalda a las discusiones políticas que hay al interior de un frente. Abraham creo que quería también apuntar algo al respecto. Sí, la verdad es que yo estoy haciendo anotaciones porque inevitablemente hago un parangón con lo que sucede en mi país, ¿no? Hay una frase que salió en uno de los análisis que presentamos antes de esto, ¿no?, que me dejó pensando, porque siento que algo de eso se verifica en Ecuador, y es que los políticos tienden finalmente tienden a parecerse a otros políticos que al sentimiento de las calles, a la gente que tiene otras demandas, ¿no? Y me parece curioso esto, Alfredo. Yo inevitablemente hago un parangón entre el peronismo, que es una identidad suficientemente abierta, donde se traban debates a la interna, que eso me parece una ventaja, también comporta un riesgo, pero en el correísmo, que es un significante mucho más acotado, donde no hay debates internos, y eso sí me parece un problema, ¿no? También hay una crisis con esas anclas que se están tirando, que no se están tirando con la calle, ¿no? Y es curioso, porque el peronismo, y este es un fenómeno que nos cuesta entender a los que no estamos en Argentina, digamos que es una identidad popular, nacional popular, anclada en esa idea, ¿no? Y es curioso que siendo una identidad nacional popular, hoy se ha fosilizado como una especie de etiqueta demasiado política, ¿no? Y poco arraigada con los sentimientos de la calle, ¿no? Insisto, para mí es todavía una interrogante gigante, pero no dejo de rescatar el hecho de que dentro de esa identidad amplia, variopinta, existan debates. Eso no se verifica, por ejemplo, en mi país con la identidad del correísmo, por ejemplo. Fíjate que Álvaro García Linera una vez me dijo, para entender el golpe de Estado en Bolivia, que uno de los, no sé si errores, pero de cosas que reflexionó, es que la información siempre venía por parte de la dirigencia de las organizaciones sociales. Y la información de la dirigencia no es siempre la información de las bases. Cuando la dirigencia se va alejando por razones a veces de tiempo, incluso de buena fe, inclusive de buena fe, es algo para repensar. Yo creo que eso es un debate relevante. Y añadido a eso, a mí me parece lo interesante de voces como las de Grabois, que las citaba
alguien antes o la de la propia Cristina, es que están planteando debates centrales de la política social, pero no, la gente se queda, no, es que se lo ha dicho a tal o a cual, no, son debates sobre la política social, sobre el tema de la renta básica, qué hacer en términos de política tributaria. El otro día le preguntaban a Grabois, no, pero es que esto va a ser ajuste. Bueno, pues discutamos sobre los impuestos. Si hace falta recaudar más, recaudaremos más para tener políticas sociales más amplias en momentos de crisis. O sea, debatamos sin este tipo de debatir sustancia, renta básica, debatir el rol del sindicalismo, de la dirigencia sindical, sin miedos. Yo creo que es interesante este momento de repensar también el proyecto político y no seguir con debates pasados, estériles y sobre todo desanclados, ¿no? De la geopolítica y de la cotidianidad. Ibas a decir algo, Bahía, también para seguir un poco dándole salsa y pimienta a este análisis. Sí, me quedo con lo que dijo Berk, un poco el tema de las expectativas, ¿no? Volviendo también a García Linera, que decía que lo que la política en realidad está disputando es la esperanza de una sociedad. Y la esperanza se refiere a si voy a poder llegar a fin de mes, si le voy a poder dar de comer a los pibes, si voy a poder pagar el alquiler. Eso es lo que está esperando la sociedad de la conducción y de la dirigencia. En estos últimos meses se generó una gran incertidumbre por una disputa en proyectos políticos, y la incertidumbre, si bien no es antagónica, no es muy amiga de la esperanza, ¿no? Y jugar con la esperanza de un pueblo quizás no es la mejor idea. Pero ahí sí coincido con lo que decía Nancy un poco, que esto abre, y también lo mencionaba Iván, esta aproximación, este diálogo de un modelo de proyecto en el cual podamos, que la gente tenga claro que hay dos personas que son las que están conduciendo, que se están poniendo de acuerdo para organizar la vida de la gente, ¿no? Para que la gente entienda que va a poder llegar a fin de mes, que va a poder llenar el changuito y demás, que son efectivamente lo que la gente está esperando de la política, básicamente. Y yo sigo insistiendo, se van a poner de acuerdo o a lo mejor no se ponen de acuerdo en todo, pero es que incluso llegar al punto en el cual yo no me pongo de acuerdo con la persona que voy a hacer algo, es algo interesante. Yo tengo amigos con los que no me pongo de acuerdo en las cosas y decimos vamos para allá. Y yo sé lo que no estoy de acuerdo. Eso me parece que también es un aprendizaje hacia adelante, y sí es relevante la cuestión de expectativas, porque en fenómenos de crisis de expectativas se dan muchas situaciones caóticas, inéditas. Yo creo que estamos en la Argentina en un momento muy de desorden en ese sentido, de desorden multidimensional, ¿no? Unido a una gran crisis económica que siempre es compleja. Lean, creo que querías apuntar algo y luego Gaby. Sí, Alfredo, no nos podemos olvidar que estamos en un gobierno que asumió con la cancha marcada por una institución como el Fondo Monetario Internacional, una deuda que se heredó de Mauricio Macri, y un ministro de Economía anterior que se puso como meta prioritaria en este último tiempo cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto si la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que emerge como una figura de consenso entre Alberto, Cristina y no sé hasta qué punto también Sergio Massa, puede llegar a revisar esas condiciones de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como para también tener cierta esperanza de parte del Frente de Todos hacia 2023. De hecho, Lean, creo que apuntas algo fundamental, es que lo que está pasando hoy en parte es huella, en primera instancia, de la deuda con el fondo, y en segunda instancia de la renegociación de la deuda con el fondo. O sea, esto actual, otra vez perspectivear, tiene que ver mucho con el punto de partida de la deuda de Macri, pero también con el acuerdo en el cual había mucha gente dentro del interior del frente que no estaban de acuerdo. Y Nancy también Pazos lo decía, no hay que olvidar que una cosa es institucionalmente el presidente es el que tiene todas las competencias, pero políticamente, volvemos a lo mismo, políticamente el bloque kirchnerista es el que ordena en términos de cantidad y calidad por una cuestión histórica que es inevitable y que si no se considera sería también un poco absurdo un análisis fino de la política argentina. Gaby, para ir terminando, ¿qué querías aportar? Bueno, que 1 año y medio, Alfredo, lo sabemos nosotros los bolivianos y bolivianas, 1 año y medio es un montón de tiempo. O sea, sí, en 1 año y medio en Bolivia nos dieron golpe de Estado, hubo 1 año de gobierno de golpe, se recuperó la democracia, pasó de todo. Es decir, lo que quiero decir, no estoy tratando de comparar linealmente la situación política, pero tampoco creo, y ahí coincido con algunos de los entrevistados, con que en 1 año y medio pueden pasar un montón de cosas, y entre ellas me parece sano que en 1 año y medio se tenga capacidad de discutir las cosas de fondo, saliendo de lo que nos proponen los medios de comunicación en general, que es
la superficie, ¿no? Y para terminar, yo le añadiría que al otro lado de esta discusión está una derecha también fragmentada, donde es interesante, y lo hemos venido contando acá, siguen instalando ejes políticos para desplazar los debates que se dan en la sociedad, que tampoco son debates cotidianos, y eso es lo que yo creo que ellos siguen también en su propia burbuja. La derecha argentina está en su propia burbuja, como ha estado la derecha chilena, la derecha colombiana, la derecha ecuatoriana, o sea, siguen debatiendo temas que seguramente tienen su importancia, pero no es lo que ocupa cotidianamente la gente. O sea, la derecha sigue teniendo una gran crisis también, por seguir con el término de expectativa que decía Bahía, de expectativa y de horizonte y de respuestas. Tiene una gran dificultad. Lo que es cierto es que va trasladando ciertos ejes en materia de valores. Y eso sí es relevante. Yo creo que ellos, ante la crisis de expectativa de respuestas cotidianas, han decidido sustituirlo por un debate de valores, de grandes ideas, de un corpus ideológico sin complejos. Y ahí la ultraderecha con Milei están intentando instalar temas que nos reímos, pero que acaban desplazando los ejes de discusión. Yo creo que todavía queda mucho para saber si van a converger o no electoralmente. Los candidatos ahora o candidatas, eso para mí no es el debate. La cuestión es que la derecha tiene que reinventarse, la derecha argentina, también para ocupar un espacio político más allá de lo que tienen como fieles, que ya los tiene, que son relevantes. Y a eso juegan. Hay un bloque también de la derecha ideológica argentina, que por eso Macri obtenía el 40% en su peor momento, o el 41% en las legislativas. ¿Le da para más? ¿Le da para más sin perder su bastión? Fíjense, ese juego, ¿no? Puede ampliar ideológicamente sin perder su núcleo duro ideológico. Es un debate político, más allá de nombres y apellidos. Bueno, es un poco el panorama complejo, político, institucionalmente complejo, al interior de cada bloque complejo y sobre todo lo que más nos ocupa y preocupa cotidianamente complejo para la gente. No va a ser el último especial de la Argentina, seguiremos poniéndole un poco de lupa y no sé si de soluciones, pero sí de controversias. Bueno, nos quedan unos minutos más, seguimos en la pizarra.